¿Quién de nosotros no estuvimos en una escuela que fue panteón? O que en esa escuela murió una niña en los baños. O también que tal vez el velador se suicidó en esa escuela. Y nuestra escuela está llena de fantasmas. Salones a los que nadie quiere entrar. Apariciones de niños en los baños. Tal vez todos estuvimos en una escuela que fue cementerio. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre que estamos en alguna escuela, nuestra escuela primaria, siempre hay historias alrededor de estas escuelas, ¿verdad? De que murió un maestro y aquí se aparece el conserje que se suicidó, la niña que murió en un accidente pero se sigue manifestando en la escuela, o que en nuestra escuela hace muchos años fue panteón y que existen cuerpos enterrados en esos patios, en esos salones. O le digo, tal vez muchas veces los fantasmas de alumnos que murieron en accidentes. Platicaba un conserje, estaban en vacaciones. De pronto él ve a una jovencita ensayando en el patio central de la secundaria. Esto sucedió aquí en Saltillo. Ve a esta jovencita ensayando, la ve adentro de la escuela, el conserje se le hizo raro, dijo, si está cerrada la puerta, dijo, bueno, ¿sabe por dónde se metería? La vio ensayando como una tabla gimnástica, algo de porristas. Dijo, bueno, pues tal vez al rato, como son vacaciones, a lo mejor se juntaron, no me avisó la maestra que iban a venir, pues más adelante van a llegar más. Dijo, pues bueno, yo me puse a hacer mis tareas como siempre, a limpiar, a vigilar, y la muchacha seguía en el patio. La muchacha seguía ensayando, bailaba de un lado para otro, hasta que se oscureció y la muchacha no dejaba de bailar, de hacer ese tipo de ejercicios. Lo cual el señor me comenta, dice, pues esta muchacha, dice, yo pensé, Santiago, esta muchacha no se cansa. Esta muchacha sigue, no se cansa, y no llegan las demás. En eso me acerco y le digo, ¿sabe qué, señorita? ¿Van a venir sus compañeras o porque ya se está haciendo de noche? En eso esta jovencita, sin decirme nada, se va hacia la entrada de la secundaria. Voy detrás de ella, Santiago, y se había desaparecido. Después le comenté a un maestro, después de que regresaron de vacaciones, se lo comenté a un maestro y me comentó de una jovencita que pertenecía al equipo de porristas y que había muerto en un accidente. Y no había pasado mucho tiempo que sucedió esto. Entonces tal vez sea el alma de esta niña que va a esa secundaria a hacer sus trabajos, ¿verdad? Sus ejercicios. En muchas veces también los vecinos que están por ahí cercas, que viven, los vecinos de la escuela, muchos han escuchado que hoy se escucha llorar una niña, que se enciende los salones y de repente la mayoría están apagados, donde no hay veladores, que aguanten estar en esas escuelas primarias, donde no duran, como decimos. Siempre los vecinos muchas veces han dicho es que se escuchan los columpios, se escuchan niños jugando y hemos visto a niños pequeños que corren de un lado para otro. Existe en Monclova, tuve la oportunidad de conocer en Monclova, Coahuila, la escuela Club de Leones. Una escuela de Club de Leones donde esa escuela fue edificada en un cementerio.
Este cementerio que se llenó en el año de 1836 debido a la epidemia de cólera. Después de esto se edificó esta escuela arriba de este cementerio, arriba de tumbas, de todo tipo de tumbas, de las más ostentosas hasta las tumbas de los pobres de pura tierra. Existe actualmente, si usted va a esta escuela, Club de Leones en Monclova, existe a la entrada un arco de piedra, que es la antigua entrada a ese panteón. Ahí permanece ese arco. Ahí sí podemos decir que mi escuela es un panteón. A un lado se encuentra actualmente el Museo Coahuila y Texas, pero en aquellos años era el Hospital Real. Algunos dicen que atrás del Hospital Real hay una barda muy grande. Dicen que lo usaban como paredón, que ahí los fusilaban y solamente por la barda los aventaban al cementerio. Si hay alguna modificación en la escuela que quieren construir un panteón, esto está garantizado. Siempre va a salir cuerpos cuando andan en los cimientos de estos nuevos salones. Siempre van a sacar cuerpos de este lugar. Muchos dicen que escuchan llorar a niños en ese panteón. Muchos aseguran ver sombras. Los veladores no duran por todo lo que ellos ven en este lugar, por todas esas manifestaciones que ven en esa escuela que antiguamente fue un panteón. Esto es en la ciudad de Monclova. Actualmente la escuela Club de Leones, que le digo, tuve la oportunidad de estar ahí en la madrugada y realmente se siente que no estás solo cuando caminas por esos pasillos, por esos salones, por el patio principal. Le digo, esto de no sabemos cuántos cuerpos existan enterrados que aún están en ese lugar, en ese cementerio. Le digo, y cuando usted vaya a este lugar, vea, fíjese en la puerta, está ese arco de piedra donde dice que era un panteón esa escuela. Siempre hablar de escuelas, le digo, es hablar que asustan. Saltillo, conocida también como la Atenas de México, escuelas muy bonitas de construcciones, la Escuela Coahuila, la Miguel López, la Normal, el Ateneo. Casualmente, en todas esas escuelas hay leyendas. Existen leyendas de aparecidos. Existen muchas historias donde a los alumnos no los dejan entrar a un salón hasta que sean más de 10 alumnos. Si llega uno, no lo dejan entrar. Recibí el caso de un velador. Él, de oficio mecánico, de nombre Ramiro. Él los fines de semana, lo que viene siendo viernes, sábado y domingo por la noche, es velador de una escuela primaria. Él también como oficio mecánico toda la semana, pasaban de las 12 de la medianoche. No había alumnos, no había niños en la calle. Pero él tenía que hacer una urgente llamada. Y cerca de la escuela, muy cerca de la escuela prácticamente, en la esquina, existía una caseta telefónica, teléfono público, y él urgía hacer una llamada. La llamada era hacia uno de sus clientes. Se comunica con él, empieza a platicar sobre la reparación de un motor de una camioneta, pero el cliente, sorprendido, inmediatamente le dice, oye, ¿dónde estás? Dice, pues estoy aquí a un lado, aquí afuera de la escuela. Es que se escuchan muchos niños. Dice, pues no, pues chécate la hora, pasan de las 12.
Dice, te lo juro que se escuchan muchos niños corriendo, gritando como si estuvieran en recreo esos niños. Dice, no hay nadie. Dice, te lo aseguro que no hay nadie. Dice, es que es lo que yo escucho también por el teléfono. Aparte de escuchar tu voz, escucho a esos niños corriendo y gritando de un lado para otro. Muchos dicen que se quedan esos ecos, ¿no? Se quedan los ecos en ese lugar, donde dicen, oye, ¿por qué se escuchan esos niños y ya pasan de las 12 de la medianoche? El velador nunca escuchó nada, solamente la persona que estaba del otro lado del teléfono fue la que le dijo, se escuchan niños como si estuvieran en recreo. Y esto créame que sucede en muchas escuelas primarias también. La Escuela Miguel López, una de las escuelas más bonitas de la ciudad de Saltillo, famosa por sus fantasmas. Escuela donde no aguantan los veladores. Escuela donde existe un hall y allí está un piano, que en las noches aseguran empieza a tocar una melodía ese piano. Yo hice una investigación en esa escuela primaria, de la cual yo estuve, sexto de primaria. El caso es de una maestra que va a recoger una papelería, porque ya el lunes regresaban de vacaciones, iniciaban un nuevo ciclo escolar. Lleva a su joven hijo de 15 años y lo deja en la puerta de la escuela. Eran las 11 de la mañana. Lo deja en la puerta para que no deje entrar a nadie, porque ustedes saben, muchas veces ven a una maestra y las vecinas, oye, es que mi hijo no alcanzó lugar y que quiere un lugar para mi sobrino que vive aquí cerca. Dice, entonces, no dejes entrar a nadie, si no nos vamos a ir temprano. Y la maestra se va rumbo a dirección a buscar esa papelería para tener todo listo el lunes en el nuevo ciclo escolar que iniciaba. Bueno, de pronto ella se sorprende porque ve a su hijo en la dirección. Le dice, ¿qué pasó? Le dice, es que se metió un señor. ¿Cómo que se metió un señor? Dijo, sí, se metió un señor. Dijo, no te dije que cerrar. Dijo, mamá, la puerta estaba cerrada. Jamás la abrió. El señor ya estaba adentro. Claro, esta maestra le dio mucho miedo. Dijo, ¿quién es? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué estaba haciendo aquí adentro? O sea, ella se imaginó miles de cosas, ¿no? Corrían peligro ella y su hijo. Dice, ¿sabes qué? Ve, háblale a las vecinas de aquí de enfrente de la escuela, que les hablo. Entonces iban a la tarea, ya llegan las vecinas. Dice, ¿qué pasó, maestra? Dice, es que mi hijo me dice que hay un hombre aquí adentro. Y se lo describe, dice, el joven, dice, es un señor ya grande, dice, de hecho no está tan joven, es un señor ya grande. Pero cuando lo veo adentro del hall, le digo que la escuela estaba cerrada. Dije, se me quedó mirando muy feo. No me dijo absolutamente nada y se metió al patio. Esa escuela era de 2 pisos, era de 2 niveles. Dice, Santiago, nos dimos a la tarea de buscarla entre mi hijo, su servidora y unas vecinas por toda la escuela. Eran las 11 de la mañana. No encontramos a nadie. No encontramos a nadie. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién sería esa persona que habita este lugar? Porque así como lo describe mi hijo, pues no es ningún maestro que haya fallecido recientemente, que yo conozca o que conocí. Dice, no es nadie. Dice, bueno, así quedó tal vez uno de los muchos fantasmas que existen en esa escuela Miguel López. La cuestión del piano. En alguna ocasión estuve en ese lugar en la noche. Me comentaba una vecina, también de profesión maestra ya retirada, su hermana también había sido maestra.
Ella me comenta que el piano lo toca una maestra de música, que quería mucho a sus alumnos. Ella adoraba su profesión, enseñar a los alumnos música, enseñarles canto. Dice, es la maestra, Santiago, que se manifiesta en este lugar. Es la que viene y toca el piano en las noches. Dice, porque no es de que suene una tecla, suene otra. No, es una melodía completa. En esas investigaciones conocí a una persona que su hermano era maestro de esa escuela, maestro de educación física. Y le dicen que si podía cubrir las vacaciones, que si alguien podía cubrir las vacaciones del velador, que eran 15 días. Dice Santiago, mi hermano aceptó, dijo, no, pues no hay problema, es un dinero extra, yo vengo estos 15 días de velador. Pues ya le entregan las llaves y me comenta la hermana de este joven, de este maestro, dijo, no hombre Santiago, nomás duró una noche ahí adentro de la escuela, por todo lo que se escuchaba. Ya todos los demás días se la pasaba fuera de la escuela en su coche. Y de vez en cuando le daba una vuelta a la escuela, pero arriba de su coche. No se quería bajar para nada, por todo lo que vivió en una sola noche. Imagínese lo que el velador veía. También existe el caso de un velador en ese sitio que tenía que durar, creo que 3 semanas para que le dieran su plaza. A la primera semana dijo, yo renuncio. Oiga, señor, mire que la plaza, que muy bien. Dijo, quédense con su plaza, yo me voy. No les dijo nada más, no les explicó absolutamente nada. Pero él ya no quería estar ahí. Ya no quería estar en esa escuela. Pero le digo, la escuela Miguel López, centro histórico de la ciudad, todo ese lugar está rodeado de mucha energía. Hay casas embrujadas en ese sitio también, muchas casas ya en ruinas. Nomás está la fachada de pie, casas enormes, que en sus años, me imagino, fueron una de las mejores casas de la ciudad. Cerca de ahí, también la escuela Miguel López, a un lado de la escuela, parte de la escuela es un kinder, tiene su kinder. Bueno, en esa cuadra, un joven de por ahí, vecino de por ese sitio, decidió poner un puesto de tacos. Y pues le iba muy bien. Había un buen estacionamiento, no batallabas de estacionamiento por toda esa calle de la escuela Miguel López. Te podías estacionar perfectamente ahí donde está el piano, ahí por esa entrada, donde topa la calle de Bravo. Y bueno, ya después este joven se puso por la calle de Hidalgo, muy transitada esta calle. Pues los clientes le dijeron, oye, pero estabas muy bien aquí, ¿por qué te cambiaste? Aquí no batallamos de estacionamiento, aquí se batalla un poco más a los que traemos coche. Entonces este joven les da la explicación que una noche, ya en la madrugada, que ya había terminado la venta de los tacos, pues se puso a recoger su puesto, él y su esposa, se pusieron a limpiar, a barrer la banqueta. Dice, pues ya era en la madrugada y escuchamos el clásico sonido de un columpio. El rechinido de ese clásico, ¿verdad? Inconfundible de un columpio. Dijo, mi esposa y yo primero nos quedábamos viendo uno al otro. Volteamos hacia el kinder. Había una niña columpiándose en ese juego, en ese columpio. Ahí se estaba columpiando. Dice, por eso ya no quisimos pasar más por ese tipo de situaciones y decidimos cambiarnos mejor de calle, porque no queríamos llevarnos otro susto. Dijo, fue impresionante eso, nos quedamos sin hablar, mi esposa y yo, por lo que estábamos viendo, cómo esa niña en la madrugada estaba en ese columpio meciéndose. Imagínense. En una ocasión conocí a una persona, su tía, en la Ciudad de México, hablando de juegos, su tía compró una vecindad,
una vecindad muy grande de la Ciudad de México, e hizo un colegio particular. Dice Santiago, mis hermanos y yo nos íbamos en vacaciones, mis padres allá con mi tía, nos la pasamos muy bien. Íbamos a Chapultepec, al castillo, dice, nos la pasamos bastante bien allá en la Ciudad de México con la tía. Dice, ya cuando ella hizo el colegio, pues íbamos también a ayudarle ahí al colegio, a acomodar algo, un fin de semana. Dice, y había un juego, en una rueda, donde tú te subes y pues alguien le tiene que dar vuelo, ¿no? Le tiene que dar puche o darle un impulso para que ese juego empiece a girar. Dice, pero fíjate, nosotros nos subíamos, Santiago, a ese juego y se empezaba a mover solo. ¿Quién le daba ese impulso? O sea, ¿quién le daba puche a ese juego? Dice, pues nosotros estábamos pequeños, nosotros nos divertíamos. Ya de grandes, analizábamos, oye, espérame, pero ¿quién le daba puche al juego? Dice, porque nos subíamos y empezaba a girar. Dice, cosas sorprendentes de este sitio. Existe también una escuela que ahorita es el archivo municipal. Tanta historia que tiene ese archivo municipal. Bueno, hay una escuela primaria, de hecho se quedó un salón de este archivo dentro de esa escuela primaria. Este archivo originalmente iba a ser una estación de ferrocarril, calle de Urdiñola, en la ciudad de Saltillo. Pero la calle de Urdiñola tiene una pendiente muy pronunciada que después de hacer la estación de ferrocarril, hacer los andenes, el pozo de agua, conocido hoy como el Pozo Azul, pues se dieron cuenta que no iba a poder subir un tren. Entonces deciden hacerlo hospital ferrocarrilero. Este archivo municipal, créame que tiene muchísimas historias, muchos fantasmas también, leyendas impresionantes. En los ladrillos están marcadas con lápiz, el grafito aguanta mucho la intemperie, donde, no sé, mi nombre Juan Pérez, departamento mecánico de San Luis Potosí. Estuve internado en la cama tal, cuarto tal fecha. Unos dibujaban alguna locomotora. Jefe del departamento de mecánicos de la ciudad de Monterrey, de ferrocarriles. Estuve internado en este sitio. Y hay muchos testimonios. Muchos también murieron ahí. Aseguran que cuando deja de ser hospital este sitio, había una persona que cuidaba en este lugar y él vivía ahí. Él se quedaba con su familia, él vivía ahí con su familia. Una de sus hijas se casa y pide permiso que también para su hija que se vaya a vivir ahí. Le dicen, sí, no hay ningún problema, está muy grande el edificio. Y se quedaban en la morgue. Dicen que esa noche salieron corriendo porque miraban cuerpos arrastrándose por el piso de lo que había sido la morgue. Ellos no sabían que ahí había estado la morgue cuando fue hospital ferrocarrilero. Decían que cómo se arrastraban estas personas. Situaciones muy extrañas, pero ese ya sería otra plática, otra charla del archivo municipal. Bueno, les digo que uno de estos salones, de esta antigua edificación, quedó dentro de esta escuela primaria. Recibí una carta de un señor ya de la tercera edad. Él estuvo en esa escuela primaria. Dijo, Santiago, ahí siempre hablaban de la presencia de una niña, del fantasma de una niña en los baños. Siempre se habló. Yo veía a amigos míos que salían corriendo del baño. Dijo, yo por eso jamás quise ir a los baños de la primaria. Y si me daban ganas de ir al baño, me aguantaba para llegar a mi casa. Acabo vivía muy cerca. Dice, fíjate que mi compañero de pupitre fue al baño. Regresó totalmente blanco, pálido. Entonces inmediatamente le pregunto, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?
Dice, no me lo vas a creer, se me apareció la niña en el baño. ¿Y cómo es? Dice, es una niña horrible. Es una niña muy fea. Dice, ya mi amiguito ya no habló más. Al día siguiente no fue a la escuela. Y al tercer día nos dimos cuenta que había fallecido de esta escuela. Existe también una escuela muy bonita en nuestra ciudad, la Escuela Coahuila. Esta Escuela Coahuila, muy bonita por dentro y por fuera, créanme. Hay tantas historias también en esta escuela primaria. Fue un cuartel militar de los americanos. Tenían su cementerio. Se quedaron cuerpos ahí todavía. Muchas veces, en alguna ocasión, el arroyo que pasa detrás de esa escuela, pues descubrió estos cadáveres, estos ataúdes, que de hecho tuvo que venir el gobierno de Estados Unidos por ellos. Bueno, en esa escuela primaria, si actualmente hay una alumna o un alumno en esta escuela, si usted platica con él, este alumno le va a decir que asustan en su escuela. Y en esa escuela estuvo la mamá de este alumno, estuvo la abuelita y la bisabuelita. Estuvieron las 4 generaciones en esa escuela y las 4 le van a contar las mismas historias, los mismos fantasmas, todo lo que sucedía en el salón de actos, en el sótano. Se habla de un sótano impresionante también en esta escuela. Le digo, es escuela bonita por dentro y por fuera. En el interior, en el patio principal, hay unos caballos como murales alrededor de este lugar. Platicando en una ocasión con una de las conserjes de esta escuela, que tiene muchos años trabajando en ese lugar, ella asegura que en las noches esos caballos se mueven, empiezan a galopar. Personas que viven cerca de esta escuela primaria aseguran que en las noches se ven personas paradas en las ventanas de los salones que dan hacia la calle. Algunos alumnos que ya son adultos recuerdan esas experiencias cuando los mandaban al salón de actos, un teatro muy bonito, las figuras ahí de los faunos. Recuerdan cuando a veces los mandaban al sótano a traer algún pizarrón, algo que iba a usar la maestra. El equipo de ballet de esta escuela llegaban en las noches y tenían que guardar todo el vestuario. Y pues tenían que entrar en la noche a esta escuela. Muchos llegaron a ver estos fantasmas que recorren este edificio en las noches. La Escuela Coahuila, aquí en nuestra ciudad de Saltillo. Otra de las escuelas que he hecho investigación, la Escuela Normal Superior. Muy bonita, por cierto, enfrente de nuestra Alameda Zaragoza, que también está muy bonita. Esta escuela normal, al realizar una investigación en esta escuela, yo sabía algo de esta escuela, de esta Normal Superior de Maestros, que ahí se había suicidado un joven. Este joven salió del salón y se pegó un balazo en la cabeza. Bueno, era creo que de la región carbonífera este joven, venía a estudiar aquí a Saltillo. Yo sabía esa historia, pero no sabía exactamente el lugar. No sabía dónde fue esto, dónde sucedió esa tragedia. Bueno, resulta que al usar el equipo de investigación, las lámparas fallaban al inicio, al entrar por la parte trasera, a dar vuelta por un pasillo donde había una serie de fotografías de estudiantes de generaciones muy antiguas, que créanme que había fotos, que hay una foto en lo particular que no se me quita de mi mente, una foto de un salón, de los alumnos más bien de un salón, y hay una muchacha. Ves 40 rostros ahí entre mujeres y hombres.
pero hay uno que sobresale de todos esos rostros. Es el de una mujer, que yo al verlo, yo pasaba por ahí y créame que me daba miedo. Se me ponía la piel chinita. Cuando pasaba por ese lugar más adelante, tenía que dar una vuelta así de 90 grados en el pasillo. Y la lámpara que yo llevaba se empezaba a parpadear, empezaba a apagarse. Le decía a mis compañeros, ¿qué sucede? Le digo, no sé. Si tú te fijas, es cuando yo paso por este lugar. Se empieza a apagar la lámpara. No sé qué está pasando. Una de las grabadoras se apagaba el cassette, el rollo. De esas grabadoras de carrete abierto, deja de funcionar. En eso llega el velador y me dice, oiga, ¿todo bien? Le digo, sí, pero es que aquí no sé qué exista, que empiezan a fallar las lámparas y la grabadora de carrete. El velador me comenta, me dice, oiga, ¿usted sí sabe que aquí se suicidó un joven? Le dije, sí, ya hace algunos años. Bueno, fue en este preciso lugar, aquí en esta esquina. De hecho, si usted voltea al techo, una de las paredes del techo, ahí está el balazo. Ahí quedó, ahí está ese hueco. Efectivamente, aquí fue donde se mató este muchacho. Entonces, por eso, una forma de llamar la atención, no sé, empezaron a fallar las lámparas en ese sitio, en ese lugar, en la normal. También existe un piano. Existe un piano que dicen que en las noches se empiezan a escuchar cierto tipo de melodías. Algo también que nos pasó al andar recorriendo este lugar en la noche, en la madrugada, fue las escaleras son de madera. Imagínense todo silencio en la madrugada, el crujir de esta madera. Llegamos a un punto al final de uno de los pisos de esta escuela normal y me pregunta parte de mi equipo, dice, ¿y aquí a dónde nos dirigimos, Santiago? Le digo, vamos a esperar a que baje el velador. Y se anda arriba así, le digo, escucha. Se escuchan las pisadas, se escucha cuando vienen bajando las escaleras. Y al momento de nosotros creer ver al velador que dobla la escalera, que las va bajando, el velador sale por un lado de nosotros. Dice, ¿a dónde más vamos? ¿A dónde quieren que los lleve? Le dije, caray, todos nos quedamos mirando uno al otro. Le dije, ¿no anda usted arriba? Dijo, no he subido. No he subido para nada. Le dijimos, todos lo escuchamos. Todos escuchamos esas pisadas en ese piso de madera. Escuchamos el crujir de los escalones de la escalera. Dice, pues no. Dice, no hay. Dice, yo no andaba y no hay otro velador. Soy el único. Bueno, así quedó. Nos platicó también la historia de un velador, que este tipo de manifestaciones que tenía, él muchas veces empezamos a insultarlos, empezamos a decirles maldiciones para que se vayan de ese lugar esos fantasmas, ¿no? Y pensamos que con eso se soluciona todo, pero muchas veces no sabemos a quién le estamos buscando pleito, a quién estamos insultando. Muchas veces no sabemos a quién. Y resulta que me platican que un velador hizo eso y en uno de los patios lo golpearon. Pero él asegura era como si lo hubieran golpeado entre 5 personas. Lo traían en el suelo a patadas, dándole golpes en la cara, pero él no veía a nadie. Esa historia lo corroboré con un paramédico, que fue el que fue en la ambulancia que el de la Cruz Roja que fueron a atender a esa persona. Y Santiago, es verdad. La persona estaba muy golpeada. Y él decía que lo habían golpeado entre 4 o 5 personas, pero que no las veía, que jamás las alcanzó a ver. Serían tal vez esos espíritus que rondan ese lugar y que él los insultó, él los hizo enojar. Fue una agresión ya fuerte, ya estamos hablando de un poltergeist también, imagínate. Le digo, esto es lo que sucede entre tantas historias de la escuela normal.
Existe también la preparatoria Mariano Narváez, originalmente diseñada para el Colegio Roberts en nuestra ciudad. Se habla de hospital, que fue hospital también esta preparatoria. En las leyendas urbanas entre los alumnos se habla de una enfermera que se suicidó en lo que vienen haciendo hoy los laboratorios de esta preparatoria. En esta ocasión llego también a hacer una investigación, una noche ideal para una investigación de campo. Neblina, temperatura de 3 grados y el famoso chipi chipi, ¿no? Ideal para hacer una investigación en una escuela. Bueno, en esta escuela había tantas historias. Por ejemplo, había alumnos que me comentaron. Dijo, oye, Santiago, no dejes de visitar el salón número 20. Tienes que ir al salón número 20. Dije, bueno, pues ¿qué sucede? Dice, mira, Santiago, nosotros cuando llegamos temprano a la preparatoria y estamos en ese salón, no nos deja subir uno de los maestros. Del primero que llega no nos deja subir. Dice, no, tú solo no subes. Bueno, ya llegó mi compañero, no. Dice, ya cuando nos juntamos como 10, oiga maestro, pues ya somos como 10, bueno, ahora sí pásenle. Pero no nos deja subir de uno solo a ese salón. En esa ocasión, los 2 veladores que estaban en esa preparatoria se quedaron platicando con uno de los integrantes de mi equipo. Se quedaron platicando durante toda la investigación, se quedaron platicando con él. Mi compañero Adrián recabando algunos datos también de qué más sucedía. Había una historia que en uno de los sótanos se jugó a la ouija por unos muchachos y que tal vez desató o movió este tipo de espíritus dentro de la escuela, que antiguamente, les digo, había sido hospital. Bueno, lo que también sucede aquí en esta escuela es de que nosotros andamos en el último piso y en el piso intermedio se empezaron a escuchar cómo los mesabancos se arrastraban de un lado para otro, se movían de un lado para otro. Yo me imaginé que tal vez eran los veladores que andaban acomodando los pupitres, andaban haciendo limpieza, no sé. Pero dije, han de ser ellos. Y así quedó. Cuando íbamos bajando las escaleras del último piso, escuché claramente cómo alguien venía caminando. Me regreso, de hecho me siento en las escaleras, más a nivel del suelo para estar escuchando. Se escuchaba el clásico cuando vas arrastrando los pies y traes, digámoslo así, una chancla. Se escuchaba que arrastraban la chancla. Como cuando hemos estado tal vez cuidando a uno de nuestros familiares en un hospital. Las personas convalecientes tal vez de una operación ya ven que andan caminando y cómo van arrastrando los pies. Así se escuchaba dentro de ese piso, en el pasillo de ese piso escuchaba. Y cada vez más cerca y cada vez más cerca. Cuando ya asegurábamos que estaba a 2-3 metros donde estaba yo en las escaleras, salgo, no había nada. No había nadie. Pero claritamente escuchamos más de 3 personas ese arrastrar de los pies. ¿Sería algún paciente de aquellos años que aún deambula en esas habitaciones donde él estuvo internado, donde él murió tal vez y no se ha dado cuenta? Cuando bajamos, después de hacer todo ese tipo de investigaciones, me dice uno de los veladores, dice, Santiago, y oiga, ¿y para qué andan moviendo los mesabancos? Le dije, caray, ¿no eran ustedes? Dijo, no. Le pregunto yo a Adrián, le digo, Adrián, acá a solas, le digo, ¿no se han movido los veladores? Dije, no, digo, desde que empezaste no se han movido, aquí estamos.
Dijo, de hecho me están contando historias muy interesantes. Dijo, pero no nos hemos movido. Dije, entonces, ¿quién movió los pupitres, los mesabancos? ¿Quién los movió? Porque claramente se escuchaba un escándalo, cómo los andaban moviendo de un lado para otro. Yo pensaba que eran los veladores y los veladores pensaban que era yo y mi equipo. Y nada de esto. La preparatoria Narváez, que está enfrente también de la Alameda. Créame que es algo sorprendente lo que sucede en ese lugar. Verlo de noche impone también el edificio. Y más todas las leyendas que existen alrededor de esta preparatoria. Y vaya que han pasado muchas generaciones de estudiantes, muchas generaciones de saltillenses por esa preparatoria, que fue creada también para ser una escuela nocturna para trabajadores. Existe, bueno, ya son oficinas ahí de la Secretaría de Educación Pública, aquí en nuestra ciudad de Saltillo. Pero ese lugar, cuando uno estaba pequeño, a muchos saltillenses y de la región aquí de Ramos Arizpe, General Cepeda, de todos esos lugares, era nuestro más grande terror ese edificio. ¿Por qué? Era un internado. El internado Vicente Suárez, o conocido también como Campo Redondo. Siempre tus papás te decían, si no pasas el año, si repruebas, te voy a internar en Campo Redondo. Y era un miedo, que tal vez muchos no sabíamos, ¿y qué es Campo Redondo? ¿Qué es? Pero ya te decían, es un internado. Y decía, caray, pues no. Y a muchos nos asustaron con internarnos en ese lugar. Conocí a varias personas que me dieron su testimonio. Dice Santiago, era para niños de escasos recursos. Los papás los dejaban el domingo por la tarde y regresaban por ellos el viernes en la tarde. Se los llevaban para sus casas. Eran familias muy pobres que a lo mejor decían, oye, no les puedo dar una alimentación a mis hijos, no les puedo dar una educación. Y los dejaban ahí en el internado Vicente Suárez o Campo Redondo. Bueno, testimonios de varias personas que estuvieron internadas en ese lugar. Santiago, llegaban las viernes por la tarde, salías de la escuela y no mirabas a tus padres en la puerta. ¿Qué significaba eso? Que te ibas a quedar todo el fin de semana en ese internado. Y que tal vez si eran 100 niños o 200 niños, ese fin de semana tal vez iban a ser 5 o tal vez menos de los que se iban a quedar todo el fin de semana. Se hablaba de una monja que se aparecía en ese lugar. Se hablaba de la historia también de unos niños que se habían ahogado en la parte trasera en un aljibe, que de hecho ese aljibe estaba sellado con malla ciclónica y en las noches, aseguran, se escuchaba como si alguien se estuviera ahogando, como si alguien estuviera pataleando dentro de ese aljibe de agua. Tenían un lugar de panadería que les enseñaban también a los niños. Dice, era común, Santiago, que a veces los domingos amanecías, ibas a este lugar y había mucha harina tirada, lo cual un día antes no estaba así. Veías en la harina las huellas de piecitos, de niños pequeños que andaban haciendo ahí, no sé, travesuras, que estaban en ese lugar. Dice, para nosotros quedarte ahí un fin de semana era de terror, Santiago. No podías dormir, tenías muchísimo miedo. Y eso era siempre de cuando se acercaba ya la hora de la salida y no veías a tus padres, no los veías ahí en la puerta, decías, pues ya me tengo que quedar. ¿Y quién más no vinieron? No, pues por fulanito tampoco. Dice, éramos muy pocos los que nos quedábamos. Hay un testimonio de una mujer que vivía cerca de Campo Redondo. Ella tenía 2 hijos, pero estos hijos eran muy callejeros. Ya la señora estaba muy cansada porque llegaban de noche y eran estos
Tenía uno 13 años y el otro tenía 15. Pero siempre andaban en la calle. Ya la señora estaba cansada de esto. No hallaba con qué asustarlos. Y como vivía prácticamente cerca del internado, estos niños ya llegaron después de las 12 de la medianoche a su casa. Inmediatamente los agarró de las manos y dijo: ¿saben qué? Ya estoy harta, ya estoy cansada de estar aquí en completa angustia. ¿Dónde andarán? Desvelándome. ¿A qué horas van a llegar? Ya estoy cansada de eso. Los voy a llevar al internado de Campo Redondo. Los agarra de las manos, lo trae. Ya la mamá muy enojada. Pues ni cómo decirle que no, ¿verdad? Pues vamos. Y me dice esta señora que ya cuando iba llegando al Campo Redondo, sus hijos empezaron a llorar. Decían: no, mamá, no nos dejes aquí, mamá. Nos vamos a portar bien, ya no vamos a andar en la calle. Te lo juro, dice Santiago, ya estábamos a metros de llegar a Campo Redondo. Dice: claro, no los iba a dejar, ¿verdad? Pero era para meterles un susto. Entonces ya empezaron a llorar los dos y: mamá, ya te lo juro que me voy a portar bien, ya no voy a andar en la calle, voy a estar temprano ahí en la casa. Y dice: pero me lo juran, me aseguran. Sí. Dice: bueno, esta es la última oportunidad que les doy, si no aquí, vean el edificio cómo está, cómo se ve. Y hay niños dormidos dentro de ese edificio. ¿Quieren estar ahí ustedes también dormidos? No, dicen, más lloraban, Santiago. Bueno, ya como que de escarmiento había estado bueno, ¿no? Al momento que yo me doy la vuelta, Santiago, con mis hijos, escucho una voz de un hombre, que es como si me hubieran vaciado una cubeta con agua helada en la espalda, un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Y esa voz de ese hombre me dijo: déjamelos aquí. Aquí déjalos conmigo. Volteo, Santiago, y estaba efectivamente atrás de la malla ciclónica de Campo Redondo, pero era un hombre alto, delgado, muy elegante, vestido totalmente de negro, un traje negro que brillaba en la noche. Déjamelos, yo te los sabré cuidar. Si ya no los quieres, déjamelos a mí. Dijo: no, hombre, Santiago. Me temblaban las manos donde tenía agarrado a mis hijos. Mis hijos empezaron a llorar más fuerte. No, mamá, no nos dejes y no nos dejes. De ahí la media vuelta, Santiago, seguí mi camino y no paré de rezar hasta mi casa. ¿Quién sería esa persona que decía: déjamelos, yo te los cuido? ¿Qué hacía después de las 12 de la medianoche esa persona ahí? Es algo que sigue pasando en ese lugar. Le digo, ya no es el internado Vicente Suárez, que créame, que dejó marcado a muchas niñas y niños de nuestra ciudad o de los alrededores de Saltillo, donde vivieron experiencias de terror, donde los papás no iban el fin de semana por ellos. Dice, escuchaban mucho ruido, Santiago, la aparición de la monja, las huellas en la panadería de niños, fantasmas. No, dice, era de terror. Por más que los maestros nos decían: tranquilos, no pasa nada, porque muchos de ellos también se iban, descansaban el fin de semana, los maestros. Y pues ya nos dejaban de encargado a alguien, y esa persona siempre nos decía: no pasa nada, no crean en todo eso. Dice, pero ¿cómo no creer si lo estamos escuchando en este momento? Escuchamos como si alguien se estuviera ahogando en el aljibe. Veíamos la silueta de la monja que cruzaba el jardín. Esto sucede, yo creo que en muchos lugares, ¿no? En muchas partes, muchas escuelas que tienen historia, donde los fantasmas deambulan por esos lugares. Tal vez nosotros tuvimos una escuela que fue cementerio, y tal vez, no sé, el amiguito que se sentaba en el pupitre ahí cerca de nosotros o con nosotros,
que no hablaba. A lo mejor sería un fantasma, ¿no? Tantas historias de escuelas, de kinders, donde los niños aseguran que hay una guardería, kinder guardería, en nuestra ciudad. Recibí el caso, me lo escribieron, me mandaron una carta y me escriben este caso de la directora de ese kinder, que quería que yo fuera. Resulta que se acercaba el Día de Muertos y ella mandó dibujar lo que vendría siendo como un panteón para un escenario, y contrató a unos jóvenes estudiantes de artes plásticas que le hicieran un cementerio, que lo dibujaran ahí en una de las paredes. Estos jóvenes fueron un día por la tarde. La directora les comentó, le dijo, ¿sabes qué? Tengo que salir, me voy a ausentar como 1 hora, regreso, muchachos. No, está bien, maestra. Acabo, nosotros todavía nos faltan como 2-3 horas aquí. Dijo, bueno, voy a dejar bajo llave, muchachos. Sí, usted no se preocupe. Bueno, cuando llega esta directora, los alumnos, los que estaban ahí dibujando, sus jóvenes estudiantes, le dicen, maestra, usted dijo que nos habíamos quedado solos. Dijo, sí, es que escuchamos niños jugando, niños riéndose. Dijo, no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Los alumnos, sobre todo las niñas, le pedían permiso a la maestra. Maestra, voy al baño. Las niñas se regresaban corriendo. Maestra, hay un niño en el baño. La maestra se levantaba, iba, dice, pues a lo mejor es otro niño de kinder que se confundió, ¿verdad? De baño. En vez de meterse al de niños, se metía al de niñas. Nunca encontraban a nadie. Y esto era muy recurrente, que las niñas se regresaban y decían, maestra, hay un niño en el baño de las niñas. Buscaban y no encontraban a nadie. Bueno, y después estos jóvenes escuchan a esos niños riéndose. Pues no hay nadie. En el mural que ellos dejaron, muy bien, al día siguiente la directora se da cuenta de que en este mural existía un rostro de un niño que los alumnos no dibujaron, porque ellos nomás iban a simular lo que era un cementerio, sus tumbas, sus cruces, era todo. Pero había un rostro de un niño que ellos jamás habían dibujado. ¿Sería el niño que se manifestaba en ese lugar? Tal vez. Buscar la historia de esos lugares. ¿Qué pasó ahí antes? ¿Qué pasó hace muchos años en ese lugar? ¿Está enterrado ese niño en ese sitio? No lo sabremos. Y tal vez les comento, estuvimos en una escuela que tal vez estuvo llena de fantasmas y jamás lo supimos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en una emisión más de Relatos.